cargada con carga Q, lo cual pues es congruente, dado que si observo este anillo a distancias muy largas, pues entonces debería de aparecer que como si fuera una única carga, ¿no? Ya no veo una estructura como tal, y lo único que veo es una carga Q, de hecho sentada en el eje, ¿no? Entonces, como les comenté en la clase anterior, es muy común que problemas más elaborados tomen como punto de partida problemas simples o que ya resolvimos con alguna geometría. Y este es justamente un ejemplo. Vamos a resolver el problema de un disco cargado uniformemente. Entonces, este es ahora mi geometría, la voy a poner, sí, así. Entonces otra vez una geometría así. La única diferencia es que ahora es un disco este, cargado homogéneamente, ¿sí? Y yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto, en un punto P, a una distancia Z del centro del disco. Y otra vez, mi disco tiene el radio R, ¿sí? Entonces tiene esta carga uniformemente con densidad de carga sigma. Entonces, esto ya no es un anillo, no es un pequeño círculo muy delgado, sino es realmente una estructura alargada, cargada uniformemente. Y todavía estoy suponiendo que son discos, en el sentido de que el ancho es mucho menor que el tamaño del disco del radio, por ejemplo. Y a su vez eso es mucho menor que también, bueno, más bien, y que también el ancho es mucho menor que la distancia de entre el centro del disco y el punto en el que vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces la pregunta es, bueno, cómo abordamos este problema? Entonces, ¿a qué le suena esto? ¿Cómo creen que podría dividirse el problema? ¿Intento integrarlo todo o utilizo algún resultado que ya tenemos anteriormente? ¿Qué opinan? Lo viste en la clase pasada, ¿no? Bueno, haciendo la aproximación. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir, lo voy a escribir para que quede claro. Dividiremos el disco en anillos de radio W y ancho, ay, perdón, de W, ¿sí? Es decir, lo que voy a hacer es, si ya viera el disco desde arriba, yo vería que mi disco es, voy a poner azul de nuevo, desde arriba lo vería así, y yo en particular estoy interesado en un pequeño disco que está, y aquí es donde se complica un poco esto, pues casi es igual. Entonces este pequeño disco es el que me interesa, ¿sí? Entonces este pequeño disco tiene radio W y tiene ancho de W. Entonces, piénsenlo así, o sea, lo que hacen es tomar, fíjense que la receta o al menos la metodología es muy similar en el sentido de que, como en el caso del anillo, empecé con un punto, un elemento infinitesimal de mi estructura. En este caso fue un pequeño segmento de línea, de, creo que le pusimos o lo denotamos de S, ¿no? Sí, de largo de S. ¿Sí? Y después hacemos la contribución sobre todos ellos.
Ahora, lo bueno en ese caso es que pues nosotros ya conocemos lo que es el campo eléctrico de un pequeño elemento de carga de Q, de línea, ¿no? Entonces, esto es similar en el sentido de que ahora tomo un elemento infinitesimal de mi estructura grande, que en este caso es el disco, y mi estructura pequeña sería un anillo, y lo que hago es utilizar un resultado anterior. En el caso del anillo era directamente la ley, o sea, digamos el campo eléctrico de una carga puntual. Aquí vamos a utilizar el campo eléctrico de un anillo infinitesimalmente pequeño. Entonces es exactamente lo mismo. Y después, ¿qué vamos a terminar haciendo? Integrando, es decir, sumando las contribuciones, ¿no? Entonces, la carga de este anillo es dQ, que sería sigma, es decir, la densidad de carga superficial, pues por el área. Entonces sería la carga de mi anillo. ¿Y cuál es el área de mi anillo? Pues este sería sigma por 2pi por el radio, que en este caso es W, por dW. ¿Sí? Entonces todo esto es el área de mi anillo. Y entonces utilizamos el resultado anterior, lo que implica que, por ejemplo, solo existe un campo, el campo eléctrico en dirección Z. Este es el único que es diferente de cero. Eso, también otra vez, la pregunta aquí sería, si hay alguna componente que por simetría se elimine, y pues sí, por simetría, considerando que estoy sumando anillos y todos anillos son de radio diferente, pero todos están centrados con el eje que une el centro de ese anillo con mi punto de cálculo de carga, pues todos son iguales. Entonces en todos los casos también tengo que la diferencia del campo eléctrico es cero. Entonces, eso implicaría que, ¿cómo sería mi relación del campo eléctrico? Pues sería, como ves la ecuación de arriba, la carga, y la carga sería sigma por 2pi w dw por z, que en este caso, pues debido a que utilizamos la misma notación, es lo mismo, entre 4pi epsilon 0 por z cuadrada más w cuadrada a la 3 medios. Entonces, esto lo voy a reescribir de esta manera. Voy a poner sigma z entre 4 epsilon 0, ya se me fueron las pis. Ahí agregué un 4, ahorita van a ver por qué. Por z cuadrada más w cuadrada a la menos 3 medios por 2w de w. Entonces esto es, ahorita van a ver por qué. Y esto es pues de alguna manera es una receta que ustedes pueden utilizar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hago para calcular ya el campo eléctrico por todo el anillo? Por todo el disco, perdón. Entonces, para determinar el campo eléctrico total, ¿qué tengo que hacer? Integrar. ¿Y cuál sería mi parámetro de integración en este caso? Maestro, yo quería preguntarle, entre el paréntesis que está a un lado de dw, ¿qué es? ¿2w? Ah, sí. Ah, ok. Déjame entonces lo vuelvo a pintar. Eso sería a la menos 3 medios por 2w de w. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, tengo que sumar contribuciones. ¿Y qué contribuciones son? ¿Cómo hago para hacer que este anillo del radio W, eh, sumando anillos, termine con mi disco? Tendría que ser. Integrar sobre todos los desdoblados. Es decir, tendría que sumar desde W igual a 0 a W es igual a R, ¿no?
Pues empezaría a sumar anillo de radio 0, un punto. No está correcto, no es ningún problema. Y después empiezo a irme a radios concéntricos más grandes hasta el radio R. Entonces, mi campo eléctrico sería sigma z entre 2, perdón, entre 4 epsilon 0 por la integral de 0 a r de z cuadrada más w cuadrada a la menos 3 medios por 2w de w. Si aquí verán por qué fue relevante hacer esta sustitución, por qué es importante hacer el 2w, porque puedo integrar esto como haciendo un cambio de la variable. Y ese cambio de variable sería u igual a z cuadrada más w cuadrada, de tal manera que du es igual a 2w de w. Y entonces justamente tengo aquí, bueno, en esa parte, mi u a la menos 3 medios, y esto es directamente mi diferencial. Esto, pues, si ustedes hacen la sustitución, el cambio de variable adecuado, pues le va a salir de manera natural, que por ahí van a andar trayendo un 2. Nada más yo me adelanté a eso y escribí el 2 de entrada. Y por favor, coméntenme cuándo pueda pasar de hoja. ¿Sí, Alberto? ¿Por qué, por ejemplo, escribió cuando pone la carga de este anillo en esa ecuación, el área, ¿por qué lo escribió 2πw dw? Ok. Entonces yo aquí lo que quiero determinar es el área de este anillo, o sea, la carga, perdón, de este anillo que tiene área, que tiene un ancho de w. Entonces piensen en un anillo infinitesimamente pequeño, está bien, pero tiene ancho de w, ¿no? Entonces, ¿te acuerdan que ustedes que sigma yo lo defino como la carga entre el área, ¿no? Entonces yo puedo calcular la carga de cualquier pequeño elemento si tomo la densidad de carga y lo multiplico por su área, ¿no? Entonces esto véanlo como una ecuación que si yo la integro, obtendría que la carga total sería sigma por el área, y es la misma relación que ya conocemos, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el área de este anillo? Pues sería 2pi por el radio, que es la circunferencia, por el ancho, que es de w. Ok. Entonces, eso hace que se me quede entonces esta dq en términos de dw y de w, lo cual es justamente lo que necesito para después integrar desde w igual a 0 hasta el radio, ¿no? Entonces, cada uno de estos anillos concéntricos que están ustedes integrando tiene una carga diferente. Y eso está bien. ¿Por qué? Pues porque el anillo el anillo en el límite de w igual a 0, que es un punto, pues es una densidad de carga muy pequeña. Pero conforme mi anillo va creciendo, la cantidad de carga que tengo es mayor, ¿sí? Entonces eso implicaría que esa suma también, mi suma aquí, mi integral, mi suma de contribuciones desde w igual a 0 hasta r, tiene que considerar eso. Entonces en el momento en que ustedes se dan cuenta que su integral, por ejemplo, no depende de w, hay algo mal, porque debería de depender de w, ¿no? Profesor, no entiendo el factor 2. 2pi por el radio de circunferencia. O sea, ahí estarían calculando el perímetro, ¿no? Por eso, 2pi por radio es el perímetro. Cuando lo multiplico por 2 de dw, que es el ancho, ok. ya es la radio. Ahí. O sea, ya es el área. Es ya ser el área. Ok. Es que no lo visualizaba bien, ¿no? Ya lo entendí. Sí. Gracias. No, pues así pasa, ¿no? De entrada, como que te saca un poco de onda, ¿no? Pero véanlo esto, ¿no? Tengo que determinar cuál es la carga de este anillito. Y este anillito está bien, es infinitesimalmente pequeño, pero tiene que estar esa información de la infinitesimalidad, digamos, ahí. Entonces 2pi por el radio, que entonces ese es el perímetro, y lo multiplico por el ancho y entonces me da el área. Y entonces cuando multiplico eso por sigma, eso me da la carga que tiene mi anillo de ancho de w. Y por ejemplo, el diferencial de E sub z,
es análogo, o sea, es como análogo al que demostramos anteriormente, ¿verdad? Nada más que en Sí, vez de ponerle lambda ds, le ponemos el sigma de A, ¿verdad? sí, es nada más que, pues, esto es densidad de carga superficial, ¿no? Y la lambda es densidad de carga lineal. Entonces lo utilizamos justamente para calcular. Ah, de hecho, aquí lo puedo poner, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que este segmento pequeño tenía longitud de S y carga de Q igual a lambda de S? Entonces, justamente es justamente lo mismo. Ok, profesor, gracias. Sí, por eso son conceptos que tienen que, pues puede ser que sean difíciles que vayan, pero deben ir acostumbrándose a ellos, ¿no? Poco a poco. Y entonces después de toda esta parte que es, tiene su complicación, pero lo que les digo, o sea, hay que irse con calma y pensarlo. Lo único que nos queda después es un tema meramente matemático, que es hacer la integral. Entonces, puedo pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Sí, profesor. Entonces, esta integral, pues ya la conocemos, ¿no? Y entonces esto hace que z sería, entonces, bueno, no, la integral, perdón. Sí, entonces esto sería menos 2u a la menos un medio. Uy, entre los límites u1 y u2. Entonces ahora lo que tengo que saber es estos límites cuáles son, ¿no? Pero pues para eso justamente tengo mi ecuación de que, pero como u es igual a z cuadrada más w cuadrada, entonces mi límite de integración w e igual a 0 equivale u igual a z cuadrada. Y mi límite w igual a r equivale a u igual a z cuadrada más r cuadrada. Ahora sí no me estoy saltando ningún paso, estoy tratando de ser lo más explícito posible. Entonces eso implica que entonces mi campo eléctrico total sería sigma entre 2 epsilon 0 por 1 menos z entre z cuadrada más r cuadrada, raíz cuadrada. Y este es mi resultado final. Entonces, está interesante. O sea, recuerden, el campo eléctrico de un disco. ¿Sí? Entonces, eh, pues ya ven, ya es una expresión un tanto más elaborada y extraña, ¿no? Tiene este uno menos z y todo eso, ¿no? Pero como siempre, es relevante hacer algún límite, ¿no? Entonces, el primer límite que puedo hacer que es directo, sería para puntos cercanos. Es decir, z mucho menor que r. Yo entiendo que el campo eléctrico es sigma entre 2 epsilon 0. Y de hecho, eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a guardar por ahora el resultado, porque justamente es el caso de una lámina infinita de carga. ¿El caso de una qué, perdón? Una lámina infinita cargada uniformemente, que lo vamos a ver a través de Gauss, de hecho. ¿Sí? Ahorita la integración, bueno, o sea, podríamos hacer el caso de integración, pero es mucho más relevante hacerlo a nivel de Gauss, ¿sí? Y lo cual está, bueno, o sea, obviamente falta corroborarlo después con otra metodología, pero está correcto. Si tengo que mi carga está muy cercana a mi disco, pues el disco parece infinitamente largo.
Sería como si fuera una lámina infinita cargada uniformemente, ¿sí? Entonces eso, de hecho, va a ser relevante cuando veamos, por ejemplo, el campo eléctrico de eh, entre dos placas infinitas de carga, que eso es un tema muy importante porque hay muchos, igual, en muchos casos eso se conoce como capacitor, de alguna manera, es un capacitor que almacena energía, pero también es un programa que es físicamente muy socorrido también en algunas condiciones de aplicabilidad particulares, ¿sí? Entonces es un campo eléctrico constante, es lo gracioso, ¿no? Que es en principio, si me alejo o me acerco de ahí, el campo eléctrico es constante. Entonces es una manera en la que hemos encontrado que es posible aplicar un campo eléctrico constante. Utilizar una placa bastante grande, obviamente infinito es imposible prácticamente, pero digamos que es mucho más grande que la partícula que está por ahí cargada y también que la distancia con respecto a nuestra placa. Entonces, si logro hacer eso, pues parecería que entonces tengo un campo eléctrico constante prácticamente en un buen intervalo, ¿sí? Bueno, por favor, revisen este programa. Lo que me refiero es cuando estudien o al rato que ya terminemos la clase, repásenlo. Si vuélvenlo a analizar, síganlo, incluso transcribirlo otra vez es útil, porque en esa transcripción tiene que pasar de nuevo por su cerebro. Y por lo tanto eso va a hacer que la información se vaya pegando ahí, ¿no? Entonces, no es de repetir como periquito, es ver lo que hicimos aquí en clase, tratar de que ustedes lo vean con sus propias palabras, ¿no? De que traten de determinar la secuencia lógica que dio lugar al resultado final. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profesor, Sí, eso que está arriba de 2 epsilon 0 es una sigma. sí, es la sigma. Yo pensé que sí se entendía, pero perdón. Si no se entiende, perdón. Sí, esa es una sigma. Gracias. Es que no sé cómo ponerlo. Así que no, y como ven me sale diferente cada vez que la pinto. ¿Alguien iba a preguntar alguna otra cosa? Bueno, No, profesor, gracias. gracias Andrea. Perdón que te digo Andrea y hay otras dos Andrés en el grupo, pero las otras dos nada más no he escuchado su voz todavía. Entonces, nuestro siguiente programa que vamos a abordar, o sea, ahorita nos vamos a dedicar, al menos esta clase seguro y tal vez parte de la siguiente, en hacer ejercicios de este tipo, ¿no? Entonces, lo siguiente que tengo es una línea de carga infinita. Bueno, más bien, línea infinita cargada uniformemente. Entonces, mi geometría, yo estoy pensando que es una línea cargada uniformemente. Por línea me significa que esa dimensión es mucho mayor que, que la distancia a la cual yo voy a medir el campo eléctrico. Y yo quiero calcular determinar el campo eléctrico en un punto P a una distancia Y de mi línea de carga infinita. ¿Sí? Pues otra vez, ¿sabes? Esto hace que para aquí se siga y también para aquí se siga de manera infinita. De hecho, aquí voy a poner el eje Z. ¿Sí? Entonces, voy a pensar otra vez en mi elemento infinitesimal de carga. Entonces, este elemento de carga está ubicado en Z y tiene carga dQ medido a través de dz. Ahorita vamos a ver sobre eso. Y entonces, esta línea que une mi carga dQ con mi punto, esto es lo que en la ley de Coulomb sería, en mi relación de campo eléctrico sería R,
Y este campo, este pequeño segmento de mi línea de carga produce un campo eléctrico. Ay, quería poner esto. Pone un campo eléctrico en esa dirección, ¿no? Y por lo tanto, pues tengo una componente en Z y una componente en Y. Entonces esto es DE, esto es DEZ y esto es DEY. Entonces, la magnitud del campo eléctrico debido a dQ, que yo lo voy a poner como lambda dz, ¿sí? Es, como de siempre, 1 entre 4 pi epsilon 0 por dq entre r cuadrado. Es decir, 1 entre 4 pi epsilon 0 por lambda de z entre r cuadrada, que sería z cuadrada más y cuadrada, así. ¿Okay? Entonces, aquí lo que hay que notar es que la distancia r sí depende de cuál elemento de Q yo tome. Si yo tomo un elemento de Q más cercano sobre el eje, se va a acercar más a Y. Y conforme me alejo, y de hecho, como ven, tengo que integrar hasta infinito en principio, de menos infinito hasta infinito, esta R va creciendo y creciendo, ¿sí? Entonces, eso implica que esta R tiene que depender de Z, lo cual sale bien. Y como mi dq depende de Z, fíjense como ya toda mi expresión depende de Z, lo cual está correcto, puesto que la intensidad de este campo eléctrico pues, tiene que depender de Z. Sin embargo, también podríamos utilizar un argumento de simetría. Esto nada más es la intensidad del campo eléctrico, el campo eléctrico total de ese elemento infinitesimal de carga, perdón. Entonces vamos a agregar otra vez un argumento de simetría. Y mi argumento de simetría pues tiene que ver justamente con los elementos en más z y menos z. Es decir, si yo tomo aquí mi pequeño elemento, mi pequeña línea, pongo aquí mi punto P, por cada elemento de Q hay un dQ', tal que el campo eléctrico de uno y del otro tienen magnitudes iguales y de hecho están, aquí creo que no me salió muy bien el dibujo, pero ya saben a lo que me refiero. El único que tengo, la única componente que sobrevive del campo eléctrico es el Z. Esa es la única componente diferente de cero, ¿sí? Es como decir que lo que yo vi, si yo ahora tomo la contribución de un punto de simetría con respecto a este eje, mi campo eléctrico ahora va para acá, y entonces si yo veo la componente del campo eléctrico en Z, se me elimina con la otra Z. Y eso siempre voy a encontrar esa simetría a pares. Entonces no importa cómo integre, siempre me queda esa simetría y por lo tanto de Y es igual a 0. Entonces, el argumento de simetría, les digo, es una manera de evitarnos una cuenta, pero no significa que ustedes no puedan intentar calcular de Y. Perfecto, perdón. ¿Por qué puse de...? Ah, sí. No, perdón, me equivoqué. ¿Por qué no me dicen? Entonces, la única componente que sobrevive es de Y. Es decir, que de Z0. Entonces, ustedes podrían intentar calcular realmente de Z. Inténtenlo y de hecho les dije, les voy a dejar al menos un ejercicio de ese tipo de tarea, de hacer las cuentas ahora calculando no alguna de la componente que dijimos que por simetría debe ser diferente de 0, sino una que por simetría debe ser 0. Intenten calcularlo y van a ver que el cálculo les va a dar que esa componente es 0. O sea, es demostrable el argumento de simetría, lo único que hace es evitarnos hacer esa chamba. Nos ahorra un poco de trabajo, ¿no? Más aún, tampoco es necesario. ¿Sí, Andrea? Pregunta.
No sé si no entendí bien, pero cuando nos estaba explicando que lo de la simetría se podía ver en la misma fórmula que obtuvimos para DE, teníamos un DZ y por eso era consistente. Entonces ahí no deberíamos cambiarlo por DY porque es la contribución que sí se toma en cuenta. A ver, otra vez. ¿Dónde está? DE Entonces, sobre 4pi epsilon sub 0 por ¿sí? lambda DZ. ¿Ahí sí es DZ o es DY? No, sí es de Z. O sea, porque este es la magnitud del campo eléctrico, la mera magnitud. ¿Sí? Y esta magnitud lo que hice fue utilizar, digamos, mi ecuación de la intensidad del campo eléctrico debido a este elemento de Q. Entonces, aquí está correcto, correcto, ¿no? Es decir, imagínate, ahora ya no pienses en la varilla, piensa, nada más es una pequeña carga de Q. ¿Cómo calculo la magnitud de este campo eléctrico de E? Pues sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga de esto por la distancia, 1 entre r cuadrado. ¿Cuál es Ya. la carga de esta cosa? Lambda de z. ¿Cuál es la distancia entre este objeto y este punto? Es z cuadrada más y cuadrada. De acuerdo, sí. Gracias y perdón. Sí, no te preocupes. Está bien. Digo, qué bueno que salió la pregunta porque posiblemente o seguramente alguno de tus compañeros tenía justamente esa misma duda, ¿no? Nada más que no quisieron preguntar. Entonces me refiero ahora a la componente, ¿no? Esta es la magnitud, como es decir, esta de E sería la magnitud de este vector de E que yo tengo indicado acá, ¿sí? Y ahora el argumento de simetría es ahora las componentes. Entonces, si bien esta es la magnitud, pues para conocer el campo eléctrico tengo que descomponer eso en componentes, ¿sí? Entonces el argumento sirve sobre nada más de Y. Y justamente ahorita vamos a, o sea, ahorita que veamos el siguiente paso del cálculo de Y, veremos a qué me refiero con componentes, ¿no? Pero aquí hay otro argumento que también puede servir, ayudar a reducir un poco nuestro cálculo. Tampoco es necesario integrar de menos infinito, bueno, lo voy a poner correcto, de z igual a menos infinito a z igual a infinito. ¿Por qué? Dado que por simetría el campo de Y debido a al elemento de z en z es igual al campo de Y' debido al elemento de z en menos z. ¿Sí? Es decir, ahora otra vez, si ya sabemos que el dz es 0, la componente del campo eléctrico en z es 0, pues si yo tomo este campo, el campo eléctrico debido a este elemento de carga, pues me va a dar cierto dEy, ¿no? Pero si ahora yo tomo el elemento ubicado en menos z, que estaría por aquí arribita, y calculo el dEy, la componente son iguales, ¿sí? Porque ambas cargas son de la misma carga y están separados con respecto a nuestro punto P, la misma distancia, ¿sí? Entonces se va directamente ahí. Entonces, voy a pasar de slide, por favor, díganme. Bueno, más bien, háganme saber cuándo ya puedo pasar. ¿Qué pasa, Alberto? Sí, profe, no me quedó muy claro Argumento. esa Perfecto. último de por qué no integrar desde menos infinito a infinito. Bueno, Ahora, es que ¿sí? usa su puntero pues para utilizar el diagrama, pero es que a veces el puntero se me pierde. Ah, ok, ok. Ya lo No ubico. te preocupes. Entonces, mira, ahora ya me estoy refiriendo nada más
a mi componente de Y, a la magnitud de ese componente, porque ya es la única, la que sé que es la única que sobrevive, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es calcular ahorita, empezar desde menos infinito por aquí abajo, e ir subiendo todas las contribuciones y irme hasta más infinito, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, sí, el sí. argumento de simetría es que no es necesario hacer esa integración. Primero porque nada más me puedo quedar con la integración de 0 hasta infinito y multiplicarla por 2, por ejemplo. Ujú. Y eso es porque aquí tengo un elemento de carga de Q en Z. Entonces, eso me va a originar un campo eléctrico en Y. Pero aquí arriba yo tendría un elemento de carga en menos Z. Lo estoy poniendo, mi eje está medio chueco, pero bueno. Lo estoy poniendo en menos Z. Y si yo calculo el campo eléctrico debido a este elemento en nuestro punto P, pues fíjate que va a tener la componente de campo eléctrico en Y, va a tener la misma magnitud, ¿no? Porque Sí. tiene la misma distancia R. Ajá. Entonces, por esa razón no es necesario integrar desde menos infinito hasta infinito. Puedo integrar la mitad de mi varilla y Ajá. multiplicarlo por 2. Ah, ok. O sea, de 0 a infinito y multiplicarlo por 2. Sí. Ah, ok, ok, ya lo entendí. Ahora, para desarrollar lo que sería la componente de campo eléctrico en Y, pues necesito pues, cierta opción de geometría. Esta geometría es este teta, ¿sí? Este teta me determina la condición, la posición de mi z, ¿sí? Y con eso me va a servir para hacer mi descomposición de mi vector total, ¿sí? Entonces este z se repite acá. Entonces, eso me hace ver que el campo eléctrico total, que sería el campo eléctrico total en Y, sería dos veces la integral desde 0 igual a 0, desde z igual a 0 hasta z igual a infinito del coseno de teta por dE. ¿Por qué? Porque esto sería como escribir, esta vez me faltó, pero voy a poner un punto, algo intermedio. Ustedes lo pueden poner después si quieren. Sería la integral de dEY desde z igual a 0 hasta infinito dos veces. Es decir, serían dos veces la integral desde z igual a 0 hasta infinito. Y la componente y del campo eléctrico sería coseno de teta de E. ¿Sí? Aquí lo pongo explícitamente. DEY es igual a coseno de teta de E. Nada más la componente como tal, ¿sí? Ahora, fíjense que todavía, bueno, hay algo extraño por aquí. Bueno, lo voy a escribir aquí, como que siguiendo la propia notación que llevamos. Esto sería lambda entre 2 pi epsilon 0, quitando ese 2 con el 2 de abajo, sacando la lambda, y me queda coseno de teta por dz entre y cuadrada más z cuadrada, desde z igual a 0 hasta z igual a infinito. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando yo escribo mi componente del campo eléctrico en Y, aparece esa nueva variable que se llama teta. ¿Sí? Salió por descomposición vectorial, así como lo vimos la primer día de clases o el segundo día de clases en nuestro repaso de cosas vectoriales, ¿no? Salió nada más por la pura descomposición. Sin embargo, tenemos que notar que este ángulo teta pues debe ser función de z. ¿Por qué? Porque conforme yo me muevo hacia abajo o hacia arriba de la varilla, este ángulo teta cambia. Entonces mi integral está correcto, ¿sí? En el sentido de que esa coseno de teta no puede salir la integral. Lo que tengo que hacer es buscar una manera de escribir a teta en función de z, para que mi integral ya quede de una sola variable, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que la tangente de teta es igual ¿a qué es la tangente de teta? Seno de teta, coseno de teta. Bueno, seno de Ok. teta sobre coseno de teta.
también, pero en términos de hipotenusas y de catetos. Opuesto sobre adyacente. Y en mi geometría, ¿cuál sería el opuesto de mi triángulo? Sería Z Sería sobre Z, Y. exactamente. Pues la tangente de teta sería Z sobre Y. Y ahí es donde nos dimos cuenta que teta depende de Z. Es correcto, ¿no? ¿Sí? Esto me hace ver que Z sería Y tangente de teta. Y entonces tendría que poner aquí, ¿cómo podría poner teta? O sea, de hecho aquí lo podría ver, desde aquí lo puedo ver, ¿no? Entonces Z, bueno, más bien sí. Teta sería el arco tangente de Z sobre Y. Entonces tendría que poner aquí el coseno del arco tangente de Y sobre Z y resolver esa integral sobre Z. Pues no está tan fácil, ¿no? Está un poco feo, ¿no? Entonces, ¿alguien iba a hablar algo, perdón? Sí, no, nada más iba a corroborar su opinión de que está fea la integral. Ujú. Pero eso es porque estamos tratando de quedarnos en la integral sobre Z. Sin embargo, como vimos, teta es función de Z. Pero eso implica que Z también es función de teta. Entonces, posiblemente, y veremos que este es el caso, nuestra integral sea mucho más fácil de resolver integrando no en zetas, sino en tetas. Que nuestra variable de integración sea teta. ¿Cómo saben? No saben. A priori no saben. Pero por eso quise que hiciéramos este ejercicio muy lentamente para que, porque eso les puede pasar, de repente se pueden dar cuenta que la integral está muy fea, pero se den cuenta que puedan cambiarla a otra integral y esa integral es mucho más sencilla. Y vamos a ver que este es el caso. Entonces lo voy a escribir. Notemos que teta es igual a teta de z y tiene esta relación. Entonces, ahora podemos poner la integral que solo en términos de z, pero será más sencillo, bueno, más simple, si convertimos la integral a teta, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, pues yo lo que tengo que saber es, pues justamente, pues ya tengo la relación que me convertiría z en teta, ¿no? Es decir, esta integral, pues ahorita está en función de un coseno de teta y de unas cosas que dependen de z y de z. Entonces, el camino que queremos hacer es, aquí donde está teta, poner este arco tangente de z sobre y de integrar. Entonces, al contrario es utilizar esta relación para convertir esta parte de zetas en tetas. Entonces, para esto, veamos que dz sería y. ¿Y cuál es la derivada de la tangente de teta? Entonces, digamos que lo que voy a hacer es mi cambio de variable de integral. Y ahora mi cambio de variable va a ser tengo que poner todo en términos de teta. Entonces, ¿acuerdan cuál es la derivada de la tangente de teta? Secante cuadrada de teta. Y entonces sería secante cuadrada de teta de teta. Entonces, eso me hace que el campo eléctrico sería lambda entre 2pi epsilon 0 por la integral del coseno de teta, que no lo moví, por dz, que sería y secante cuadrada de teta, y abajo me queda y cuadrada más y cuadrada tangente cuadrada de teta. Lo único que hice fue
sustituir mi dz por y secante cuadrada de teta, que es lo que está aquí arriba. Y abajo tengo y cuadrada más z cuadrada. Y cuadrada más z cuadrada sería y cuadrada tangente cuadrada de teta. Entonces parece que me la compliqué, ¿no? Pero de hecho no. ¿Por qué? Porque esto es la y, la puedo sacar en la integral. Así que me queda lambda entre 2pi epsilon 0 y aquí, es esta y que tengo acá. ¿Cuánto es la secante cuadrada? En términos del coseno, por ejemplo. 1 sobre coseno cuadrado Eso de teta. implica, exactamente, eso implica que si yo pongo aquí en vez de secante cuadrada 1 entre coseno cuadrado de teta, se me va con un coseno de teta de aquí, y me queda entonces de teta entre coseno de teta, y aquí tengo un factor común, y cuadrada, que de hecho también lo saco, y me queda aquí un y cuadrada, ¿sí? Y aquí me quedaría 1 más la tangente cuadrada de teta, ¿no? ¿Y cuánto es 1 más la tangente cuadrada de teta? Sería... ¿Alguien se acuerda de esa relación directamente o la hacemos? Hay una identidad que se llama 1 más tangente cuadrada de teta, que es igual a la secante cuadrada de teta. Ok, pues sí, es lo mismo que iba a hacer aquí. Entonces lo que hice fue poner la tangente cuadrada de teta como seno cuadrado de teta, coseno de cuadrado de teta. Saco un coseno cuadrado de teta y esto me queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Lo que está en el paréntesis es 1 y esto me queda 1 entre coseno cuadrado de teta. Que es justamente lo que dijo el compañero. O sea, ¿quién fue, perdón? ¿Salvador? Yo, No, Juan Juan Carlos. Carlos. Perdón. Entonces, eso implica que entonces esta 1 más tangente cuadrada de teta, que está aquí, es 1 entre coseno cuadrado de teta, que con el coseno de aquí, adivinen en qué me queda. Le queda coseno de teta. Sí. Y como vieron, pues sí se me redujo bastante mi integral, ¿no? Bueno, tuvimos que batallar un poco, ¿no? Pero, ¿qué sería más fácil? ¿Batallar con estas identidades trigonométricas que intentar hacer la integral del coseno del arco tangente de z entre y por dz entre y cuadrada más z cuadrada? Pues en definitiva ganamos, ¿no? Eso sí es seguro. Y aquí nos faltan los límites de integración, ¿no? Porque los límites de integración antes estaban sobre z. Ahorita tengo que ponerlos en términos de teta. ¿Sí? Entonces esos límites de integración, ¿cómo los sacamos? En z igual a 0, según mi relación de z igual a y tangente de teta, z igual a 0, ¿qué implica? Pues implica teta igual a 0, ¿no? Y z igual a infinito, ¿qué implica? ¿Cómo hago que en esta relación, qué teta tengo que poner aquí para que mi z sea infinito? Pi medios. Pi medios. Que estos límites, o sea, nosotros los sacamos aquí a través de nuestra relación, pero lo podemos haber visto desde nuestro propio diagrama. Como voy a integrar desde z igual a 0 hasta z igual a infinito, pues yo ¿cómo varía teta en ese intervalo? Pues teta varía desde teta igual a 0 hasta teta igual a infinito, porque teta igual a infinito es cuando este ángulo va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en principio, cuando z tiende a infinito, teta tiende a infinito. Es una tendencia, ¿no? Es una igualdad. Díganme cuando puedo pasar de diapositiva, porque creo que es bastante que copiar. Entonces, copien y avísenme, por favor. Yo ya estoy listo, profesor. No son mis compañeros. ¿Alguien que no esté de acuerdo de que lo pase?
voy. Espérame tantito, profe. No hay problema, con calma. Listo. Bueno, por mi parte, ya, profe. Hacia mi otro compañero. Gracias. ¿De nada? Ya, profe. Entonces, eso implica que finalmente mi campo eléctrico sería lambda sobre 2pi epsilon 0 por y, por integral desde θ igual a 0 hasta θ igual a pi medios, del coseno de θ. Y esto resulta ser nada más y nada menos que lambda entre 2pi epsilon 0 por y. Y este es nuestro resultado final de mi varilla infinita, cargada uniformemente. Y estoy encontrando el campo eléctrico a una distancia y de la varilla. Entonces, como ven, o sea, esta distancia y, como ven de la geometría, es perpendicular a la varilla, digamos, ¿no? Entonces, en la tarea voy a dejar algunos ejercicios de qué pasarían con varillas no infinitas, sino tal vez de tamaños más limitados, pero en los casos en los que estoy en el eje de simetría de la varilla, es decir, como si yo esta varilla estuviera cortada, imagínense ahora este segmento, pero en infinito, y calculo el campo eléctrico por aquí, justamente en el eje de simetría de la varilla. Entonces esto es un poco más sencillo en el sentido de que pues lo único que tienen que hacer es integrar elementos de Qs, que también van a ser lambda de zetas, pero pues ahora van a ser integrales sobre dz y su distancia de aquí a cada uno de estos elementos de Q va a terminar siendo una variable mucho más simple de integrar. O sea, mucho más simple si lo comparamos con este caso, que fue bastante más elaborado, ¿no? Entonces, igual, yo les recomiendo que por favor tengan, sobre todo, revisen estos ejercicios, sigan pensando en ellos, vuélvanlos a analizar, créanlo o no, volverlos a escribir sirve, pero ahora escribiéndolos con sus palabras, porque eso los hace analizar el problema con su propio conocimiento, no con el que yo tengo, ¿sí? Porque yo se los expliqué a como yo lo entendería, ¿no? Pero cuando son capaces ya de ustedes describirlo con sus propias palabras, pues significa que ya lo tienen abstraído al nivel de que su cerebro es capaz de reorganizar ideas alrededor de este problema, y eso implica que es posible escribirlo en sus propios términos. ¿Preguntas sobre este problema? Por mi parte, todo bien, profe. Gracias. Igualmente, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar con otro par de ejercicios, a ver si yo creo que nos va a dar tiempo de... Yo creo que veremos uno más al menos. Sí, porque igual terminamos 11:30 y revisan sus tareas después. Entonces vamos a ver ahora algo similar al caso del anillo, pero se conoce como el problema del semianillo. Entonces yo tengo un anillo de ancho infinitesimal, pero nada más me voy a quedar con la mitad de él. ¿Sí? Queda un poco ancho mi anillo, pero la idea es que sea relativamente delgado para que yo pueda considerar esto como una línea y calcule la carga a través de la densidad lineal, ¿sí? Y yo quiero saber el campo eléctrico en este punto del espacio.
el punto central. ¿Sí? Entonces, igual, siempre empezamos con mi elemento, digamos, infinitesimal de carga. ¿Sí? Y entonces yo sé que la distancia de aquí es R, lo cual es una ventaja, que esa R siempre va a ser la misma R. ¿Sí? Y mi campo eléctrico total va en esa dirección, perdón. Listo. ¿Sí? Entonces tiene dos componentes, esta y esta. Y mi simetría va a ser que esto va a ser de E. Y entonces, ¿cuál es el único campo eléctrico? Así. Entonces esto es de EX y esto es de EY. Sí, diríamos que ahí estaría mi sistema coordenado de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué simetría puedo aplicar aquí? Pues sería simétrico respecto a Y, ¿no? Exactamente. Entonces, por simetría igual, por cada... este es un DQ. Por cada DQ existe un DQ', tal que si yo agarro los componentes del campo eléctrico totales y los sumo, lo único que me queda es componente del campo eléctrico en Y. Entonces esto me hace ver que DE Y es igual a 0 y que por lo tanto lo único que me interesa es la componente en campo eléctrico en X, que sería DE por este sería teta, por lo tanto eso también sería teta, así yo, o sea, yo escribí teta como eso, sería DE seno de teta. Y esa es mi componente en campo eléctrico de Y. Pues como ven, voy a terminar integrando sobre teta. Perdón, se me secó la boca. Y de hecho eso haría, como ven, la integral sería desde teta igual a 0. ¿Por qué? Porque si hago teta igual a 0, estoy tomando y considerando este primer segmento. Y conforme aumento teta y termino en pi, acá, termino contribuyendo a todos los anillos. Perdón. Ay, se me secó la garganta. Bueno, entonces, este componente eléctrico en X sería, el campo eléctrico en X sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por dq entre r cuadrada seno de teta. La ventaja que esta r, pues de hecho es constante, porque estoy pensando que mi anillo tiene... bueno, perdón, se me cambió. Esta es r. Entonces, esta r durante toda mi integración no depende de teta, ¿no? Por la simetría de mi semicírculo, de mi semianillo. Y además, dq, ¿cómo lo calcularía? Pues dq lo calcularía a través de el largo de este segmento, y lo voy a llamar ds. Entonces el dq sería entonces la densidad de carga lineal, ¿sí? Por ds. Sin embargo, pues eso parecería que me deja todavía con una integral medio rara, ¿no? Porque sería que mi campo eléctrico en X sería 1 entre 4 pi epsilon 0. Sí, 1 entre r cuadrada por la integral del seno de teta por lambda ds. Y pues hay algo raro ahí. Todavía no puedo hacer esa integral, ¿no? Pero ¿por qué no puedo hacer todavía esa integral? Pues porque tengo que poner ds en términos de teta o teta en términos de ds. ¿Cuál sería más sencillo de hacer? ¿Se acuerdan cómo se... ¿Sí, Andrea? Perdón. No, iba a decir que pienso que sería más sencillo poner a DS en términos de teta, pero la verdad no sé.
Y sí, estás correcta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, este ds es la longitud sobre el anillo, ¿no? Entonces, como tiene forma de semicírculo, ese ds es la longitud de arco de ese pequeño segmento. ¿Cómo yo escribo la longitud de arco en términos de tetas? Sería R Por de teta, ¿no? por de teta. Ajá. Eso es lo que estoy haciendo, es cambiar, en vez de hacer como que este pequeño segmento de S esté medido en la longitud de arco, yo lo que hago es recorrer ese ds en términos de R y un diferencial de teta. Entonces eso hace que mi campo eléctrico en X sería 1 entre 4 pi epsilon 0, 1 entre R nada más, porque la R se elimina con la R cuadrada de abajo, por la integral del seno de teta de teta. Y como dijimos, esto ya queda en términos de teta nada más. Y sería desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi. Entonces, integral otra vez es una integral sencilla. Te queda nada más un pi. Entonces sería 1 entre 2 pi epsilon 0 por lambda entre R. Y sería mi resultado final. ¿Sí? Entonces, esta R es el radio de su anillo. La lambda, pues en principio es la densidad de carga. Si su problema es tal que esto está en términos de Q, o sea, si nada más les preguntan por un anillo de carga Q, pues entonces tienen que convertir esa lambda, o sea, tienen que determinar lambda en función de Q, ¿sí? Y nada más. Entonces, igual, parecería que fue simple. Fíjense que como tal, el problema no era mucho más elaborado de lo que ya habíamos hecho, porque de hecho habíamos hecho un anillo. La configuración era ligeramente diferente, porque habíamos hecho el anillo. Estaba aquí. Habíamos hecho el anillo de radio R a distancia Z. Entonces, si hago Z igual a 0, pues es como si estuviera justamente haciendo el anillo, ¿no? Y lo que hice fue el semianillo, ¿sí? Y eso era importante, pues, porque si contribuyo, si hago la integral sobre todo el anillo, pues, ¿qué me debe dar? Pues, me va a dar un campo eléctrico en X0, ¿sí? Porque ahora, por simetría, por cada elemento que tengo aquí, tendría un elemento del otro lado del anillo, pero en el otro lado del faltante, digamos, que me elimina mi componente en X. Entonces, el argumento de simetría que utilizamos en el anillo es similar, porque lo que hicimos fue ahí darnos cuenta que si estoy fuera de este eje, o sea, no estoy aquí en el centro, sino estoy aquí, la única componente que sobrevive es Z. El argumento de simetría es el mismo cuando me hago Z igual a 0. Nada más que aquí me daría también un campo eléctrico Z igual a 0. Pues de hecho, en la parte central, el campo eléctrico es 0, 0 por todos lados. Tanto 0 en Z, 0 en cualquier eje simétrico, ¿sí? Entonces, este problema lo que hizo fue romper esa simetría al considerar nada más un segmento, la mitad del anillo, ¿sí? Entonces, igual fue un avance fueron 4 o 5 líneas, no fue tan complicado, pero requirió, pues, obviamente, una elaboración en cuanto a las ideas. ¿Andrea? Perdón, una duda. Aquí, ¿por qué pasamos de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 a 1 sobre 2 pi epsilon sub 0? El La, 2, ¿cómo inte- se lo... la integral de teta igual a 0 hasta a pi es 2. Es la integral. Cierto. Sí. Perdón. Bueno, o sea, igual, revísenlo. Me falta perdón. Me falta una lambda aquí, ¿no? O sea, la lambda la eliminé sin nada más porque sí. Esto es lambda sobre. Y de hecho, déjenme lo apunto en mis notas. ¿Dónde está mi lapicero? Bueno, Profe, perdón. sí.
A mí no me quedó muy claro por qué los límites de integración fueron 0 y pi. No sé si me perdí un poquito. No te apures. Entonces, los límites son, bueno, tengo que recapitular un poco para responder eso, ¿no? Mi campo, lo único que me quedó vivo después de todo eso fue mi campo eléctrico en X, ¿sí? Y ese campo eléctrico era pues la componente del campo eléctrico total que lo medía en función de teta, ¿sí? Entonces, cuando yo escribí MDQ como lambda de S, me queda entonces esta expresión. Entonces, esta expresión todavía está incompleta, porque por un lado tengo este ángulo teta, y fíjate que pues cuando yo haga la integración tengo que tomar este elemento infinitesimal y recorrerlo sobre todo el semianillo, ¿sí? Entonces lo que hice para tener una expresión que sí puede integrar es que tengo que poner ds, que es el segmento de línea sobre el anillo, como r de teta, el segmento de arco, y me queda ya una integral sobre teta. Entonces, ahora sí, ¿cómo le hago para integrar esta teta? O sea, para integrar las contribuciones sobre el semianillo, pues tengo que ver cuáles son, cómo le hago para que variando teta recorra todo el anillo. Y eso lo hago en la geometría que puse, teta es este ángulo, pero también es este. Entonces, si hago teta igual a 0, significaría, empezaría con este punto que está aquí, y después me iría en esta dirección y terminaría en el último punto cuando teta es igual a pi. ¿Sí, Luis? Sí, profe, ya lo vi, muchas gracias. Entonces, igual, lo que siempre les comento, ¿no? Consideren que la expresión que tienen que tener debe ser integrable. Por integrable significa que tengo que encontrar una manera de ponerlos, ¿cómo decirlo? Poner todo en términos de una variable que me va a permitir moverme a lo largo de mi estructura e ir sumando, integrando cada uno de esos elementos para obtener mi resultado final, como la suma de las contribuciones individuales. Bueno, ¿preguntas? Creo que no, profe. Gracias, André. Les voy a dejar una tarea para que piensen el fin de semana. ¿Qué pasó, Ricardo? Preguntarle sobre las tareas si era la página del libro, es que no sé si me estoy ubicando bien, pero los números que aparecen después de... ¿Cuáles son las secciones, pues? Voy abriendo el aula virtual. Yo me hacía referencia, cuando les pongo problemas de cierto libro, yo hago referencia a al problema del libro correspondiente. Entonces, por ejemplo, estoy abriendo, permíteme. Ahora es un poquito más rápido el campus digital al menos. Entonces ya les dejé, por ejemplo, los ejercicios. Ok. Entonces, por ejemplo, los problemas del 1.3 al 1.7, según nuestra numeración, son los problemas del Serway, volumen 2, séptima edición, los problemas 23.6, 23.7, 23.10, 23.15 y 23.17. Es decir, si van al Serway y buscan el capítulo 23, al final del capítulo tengo cuidado porque hay una sección de preguntas y después una sección de problemas. Entonces hago referencia a los problemas. Entonces el problema 23.6, 23.7 y todos ellos, ¿no? Lo mismo en el RESNIC. Van a RESNIC, volumen 2, cuarta edición, y lo que les estoy dejando son los problemas 28.9, 28.11, 28.13 y 28.14. Creo que el RESNIC también maneja eso de problemas y preguntas. ¿Sí, Ricardo? Más o menos. Pues tienen que revisar el libro. O sea, revisen el libro y ahí se van a dar cuenta a qué me refiero. Van a encontrar ahí el problema 23.6. Es la segunda edición, es el segundo volumen. Entonces, por eso de hecho es el primer capítulo del volumen 2, pero siguen con la numeración que viene desde el volumen 1. Entonces, el volumen 1 tiene del capítulo 1 al capítulo 22, ¿sí? Entonces, por eso estamos ya en el veintitantos. ¿Va? Entonces, revisen el fin de semana para que les quede
O sea, ya vean los problemas, ¿no? Al menos empiezan a leerlos, ¿sí? Profesor, Sí, Alberto. ¿me podría repetir qué significan el primer par de números que dice, por ejemplo, 1.3 a 1.7? Esa es la numeración de nuestro curso. Es decir, cuando terminemos nuestro primer parcial, habremos avanzado desde el problema 1.1 hasta el 1.20 o algo así. No sé cuántos problemas realmente tengamos al final, ¿no? Entonces, esa es la numeración interna nuestra para que yo ya sepa que les dejé 20 problemas del primer parcial en general. Ah, ok, ok. ¿Sí? Pues siempre, pero aunque es medio confuso, es más fácil así calificar, o al menos saber cuántos hubo, cuántos problemas hubo y todo eso. Entonces hagan referencia a ese número, al número interno cuando entreguen su libro de problemas, ¿no? O su cuadernillo de problemas que llaman. Está bien, profe. Va. Entonces, para reflexionar, les dejo dos problemas que quiero que piensen, o sea, si les da interés y se quieren poner a escribirlo, está bien, no es ningún problema. Pero si no, nada más que lo piensen, ¿no? Entonces, vamos a resolver dos problemas que son similares y que siguen la temática de ir utilizando resultados anteriores para encontrar el campo eléctrico de distribuciones de carga más complejas, que son cilindro delgado y cilindro nada más. Es decir, en el cilindro delgado tengo un cilindro de cierta longitud h y yo quiero determinar y de radio r, sí, le puse r y h. Y yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto D, un punto P, a una distancia, perdón, D, del eje de simetría del cilindro. Pero es un cilindro delgado, es decir, lo que contribuye al campo eléctrico es la pared delgadita del cilindro. Y el otro problema sería, pues ahora sí el completo, es decir, ahora sí tengo el cilindro completo. Profe, sí, sí, ¿Sí? el delgado es un cilindro hueco y el otro sí es uno rellenado, por así decirlo. Sí, exactamente. Gracias. Entonces, en el primer problema, o sea, digamos que lo que está cargado es nada más la pared del cilindro, ¿sí? Es como una lata de refresco, exactamente. Y en el otro caso es un cilindro sólido, o sea, no piensen ahora, piensen en, no sé, bueno, no sé, en un cilindro relleno y tiene una carga Q distribuida en todo el volumen. Entonces los resultados son diferentes, ¿sí? A pesar de que tuvieran la misma carga distribuida, el campo eléctrico sería diferente, ¿no? Porque aquí tendría que tomar pequeños elementos lineales o superficiales y sumar aquí, y aquí es todo nuestro volumen. Entonces, ¿a qué le suena? Que se puede, ¿cómo se atacaría este problema? Primero el cilindro delgado. Ujú. ¿Cómo? Ay, sí, no, como que no lo pienso. Pues digamos, o sea, sé cómo- imagínenselo para y, si lo estuviéramos viendo desde arriba, o sea, van a ser como muchos círculos, integrar muchos anillos al final de cuentas. No sé. Exactamente. Sí, sí, por ahí va. Lo que tienen que hacer es considerar anillos. Y si consideran anillos, pues es sumar las contribuciones de todos los anillos para que formen nuestro cilindro. Anillos, anillos legados. Y en el cilindro, ¿cuál sería? De manera equivalente.
Pues Pues lo que sería vimos es- añadir otros cilindros huecos, ¿no? Ah, bueno, esa sería otra interesante. O sea, ahí tenemos entonces dos maneras de abordar el problema. Uno de ellos sería tomar el cilindro delgado e integrarlo desde cilindros muy pequeños hasta de radio R mayúscula. Pero hay otra manera, que utiliza más bien un resultado más reciente. Uno, Con que discos ya- también, ¿no? discos. Es decir, apilar discos y sumar discos para encontrar el campo eléctrico total en P. Entonces vamos a hacer el segundo caso, ¿sí? Utilizar anillos y discos para resolver estos dos problemas. Y prácticamente serían los problemas que veríamos de distribuciones homogéneas de carga. Yo les voy a dejar como el del orden de 4 o 5 problemas de distribuciones también homogéneas de carga, casos particulares que vimos, o sea, tal vez no, o sea, no anillos infinitos, sino varillas, perdón, infinitos, sino varillas cortadas, así como en este caso del anillo, pues una manera de otro problema de resolver es hacer un semianillo, ¿no? Pero eso ya lo veríamos el próximo martes, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esta sección? De momento No, creo que profe. no, pero sí. Bueno, revisen los problemas porque ahí es donde van a salir las preguntas. Bueno, Creo que va a ser. gracias, Andrea. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el próximo martes y que tengan buen fin de semana, chicos. Muchas gracias, doctor, igualmente. Doctor, Gracias, doctor. Gracias. yo tengo una duda. Todas las Sí, claro. tareas que nos está asignando, ¿para qué fecha aproximadamente tenemos que entregarlas? Lo definimos la última semana de febrero. Va a ser para después de eso. O sea, es la entrega de los problemas es una semana antes de nuestro examen parcial, que ya está agendado la primera semana de marzo. Ah, ok, está bien. ¿Vale? Gracias. Entonces tienen tiempo, pero avancen de una vez. Bueno, Gracias, doctor. Hasta luego. adiós, cuídense. Bye. Profe, gracias. 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 Eso. Hasta luego. Gracias.